días, José La Luz. Adelante. Buenos días, Julio. Buenos días a ti y a todos mis compañeros de panel y a toda nuestra audiencia local e internacional. Miren, señores, varios temas hoy. Hoy está convocada la Cámara de Diputados para una sesión de evaluación final. Sería la última ya del cuatrenio. Vamos a ver qué pasa ahí en esa sesión de hoy, que es simplemente una formalidad, ya cerrando tanto la legislatura, la primera del año, como los 4 años de este Congreso. A propósito del Congreso, la dirección política del PRM decidió presentar a Eduardo Estrella para presidir la Cámara, el Senado de la República, y a Alfredo Pacheco, el veterano Alfredo Pacheco, que ya fue presidente de la Cámara en el 2003, ¿verdad? 2003-2004 fue Pacheco, presidente de la Cámara. Y yo lo veo bien, primero porque es un gesto con Eduardo Estrella, con un aliado que, aunque viene del balaguerismo, ha asumido un discurso ético. Parece una contradicción eso, pero es así. Y en el tramo final de su carrera política, pienso que es una gran oportunidad que tiene Eduardo Estrella para fijar esa imagen en la mente de las nuevas generaciones, lo mismo que para Pacheco. Yo he compartido 4 años con Pacheco y es un tipo realmente importante en la estructura del PRM, el más importante, la figura más importante que tiene el PRM en la Cámara de Diputados, en función de la experiencia que tiene. Se conoce al dedillo todo el procedimiento, incluso en su gestión se aprobaron las principales reformas procedimentales que se ejecutan en la Cámara hoy día. Es un tipo sumamente confiable, pero es un tipo que sabe negociar, que se lleva bien con todos los sectores, Nadie puede hablar mal del comportamiento de Pacheco en la Cámara. Recuerdo en las últimas sesiones que se han hecho una discusión entre él y Tulio Jiménez, que Tulio Jiménez le decía de todo, y al final Tulio Jiménez terminó riéndose porque Pacheco no se inmuta. No se inmuta, es un tipo que tiene una inteligencia emocional muy alta. Y creo que las dos propuestas son buenas, que ha hecho el PRM para presidir el Congreso de la República en su primera oportunidad. Por otro lado, yo dije ayer 2 cosas que generaron opinión pública, interés para algunos medios y para algunas personas. Pero antes de eso, quiero hacer una breve alusión a lo de Beirut, señores. Increíble. Lo de Beirut se trató de una negligencia de parte de las autoridades. Y quiero hacer esta referencia a este caso, porque además de los 100 muertos lamentables que son imposibles de recuperar y más de 5.000 heridos, ustedes saben que el Instituto Geológico de Estados Unidos registró la explosión de Beirut como un terremoto en la escala 3 de Richter. Como un terremoto 3.3 lo registró. Y ustedes saben por qué. Habían 2.750 toneladas de el material de nitrato de amonio. 2.750 toneladas. Una tonelada tiene 1 kilo y 1 kilo tiene 2.2 libras. Estamos hablando, señores, oigan esto, estamos hablando de 6.000 millones de libras. 2.750 toneladas, 6 millones de libras. 6 millones de libras, más o menos, por ahí es que tiene que andar. 2.750 por 1.000 kilos. 6 millones de libras. ¿Y por qué eso estaba acumulado ahí en ese puerto? Señores, porque un ruso llevó esa carga, era hacia África que la llevaba, en el 2013. Y el barco colapsó. Y el ruso dejó la carga abandonada y la tripulación abandonada. Y en el 2014, un periodista especializado en temas marítimos que se llama Mikhail Boiltenko hizo un reportaje sobre el barco. Y el titular, el reportaje, él lo tituló, oigan cómo, La bomba flotante, en el 2014.
y para decomisar el barco porque no había pagado impuestos, entonces el gobierno del Líbano, no de Libia, eso está en África, el Líbano, esto está en Asia, en el Medio Oriente, las autoridades del Líbano cogieron la carga, la metieron en un almacén para subastarla posteriormente. Y ahí la carga de nitrato de amonio duró 6 años, cogiendo humedad, porque el nitrato de amonio es una sal. Es una sal, como la sal que nosotros utilizamos para cocinar. Lo que pasa es que esta tiene otros componentes. Y es importante que la gente sepa que ese nitrato de amonio es el mismo nitrato de sodio que se usa para que los embutidos no se pudran, para que el salami que nosotros consumimos no se pudra. Por eso hay estudios, muchísimos estudios dicen que esos nitritos de sodio, ese nitrato de sodio que se usa como preservativo en los alimentos y que se usa para fumigar también y que se usa en fuegos artificiales, ese nitrato de amonio puede tener efectos cancerígenos a largo plazo en la salud de nosotros, de todos los que consumimos productos embutidos, sobre todo los que no tienen una calidad supervisada, los que se consumen en los barrios. Esos salamis que se consumen en la clase más baja, que no tienen una supervisión. Con eso es que evita que se pudran, con ese nitrato de amonio, obviamente en cantidades muchísimo más reducidas, pero tiene la misma potencialidad. Porque, repito, eso es una sal. De ahí es que se hace la nitroglicerina, el TNT. Imagínense ustedes lo que significa ese nitrato de amonio en una sociedad cuya principal fuente de oposición, cuya principal fuerza de oposición es el grupo Hezbollah. El grupo Hezbollah, al que le atribuyen el atentado en Argentina contra la Mutual Judía en los 90. ¿Con qué? Con nitrato de amonio. Y es increíble que ese gobierno del Líbano se haya descuidado de esa manera como lo hizo con ese material. Todo indica a que fue un accidente. Lo que no se ha determinado todavía es por qué explotó. Si el nitrato de amonio, como una sal que absorbe toda la humedad del entorno, necesita un combustible, necesita una mecha, necesita un fuego, porque es muy húmedo. Entonces estaba almacenado y no se sabe qué causó la explosión. Pero la mayor responsabilidad es la negligencia de las autoridades que dejaron eso almacenado ahí por 6 años, señor. Por otro lado, bueno, ayer yo dije que el gobierno entrante tiene una gran oportunidad de definir una agenda científica de gobierno electrónico, fusionando varias instituciones como República Digital, como la OCDE y como la Oficina Nacional de Estadística en una sola institución, que puede ser un ministerio de tecnologías gubernamentales o puede ser una Dirección Nacional de Tecnologías Gubernamentales. Esto, en lo que se hace el marco legal, se puede dirigir a través de la Comisión para Reforma y Modernización del Estado, que fue una institución que el gobierno de Danilo Medina cerró. Yo no entiendo por qué. Porque esa Comisión de Reforma y Modernización del Estado, en una sociedad que se está modernizando, es como anillo al dedo que le cae al organigrama público. Y el gobierno la cerró. Yo creo que fue un resentimiento con Leonel. Cerrá, punto y ya. Una de las instituciones clave en un Estado que va en transición, en un siglo XXI empezando. Y desde ahí se puede dirigir ese y cualquier proyecto de modernización que se quiera. ¿Y por qué yo decía que hay que crear una institución con carácter nacional de tecnologías gubernamentales? Bueno, porque el virus nos está diciendo a nosotros que la agenda tecnológica es tan importante como la educación o como la salud. Toda la economía industrial está colapsando en el mundo, pero la economía tecnológica no. La economía tecnológica está subiendo a tal punto que las 4 grandes, yo decía la semana pasada, Amazon, Facebook, Google y Apple, además de Microsoft y además de Tesla, fueron cuestionados por una comisión del Congreso acusándolo de oligopolio por todo el dinero que están ganando, más de 200 billones de dólares en la crisis. Se han ganado esas empresas.
Entonces la tecnología es tan importante como la educación o la salud ahora, en el siglo XXI y por la crisis. Y por eso yo digo que hay una oportunidad aquí. Presenté 3 proyectos electrónicos ayer. Entonces, Armando García, el director de la OPTI, reaccionó. Mi amigo Armando, que yo me siento ser amigo de él lo sabe, y publicó un paquete de hilos en Twitter, muchísimo, diciendo que yo tenía que reconocer la eficiencia de la OPTI. Yo la reconozco, pero primero el concepto de OPTI no incluye gobierno electrónico, es insuficiente porque está orientado solamente a la comunicación, a la información. Esto es más grande, un gobierno electrónico, incluye todo el proceso de políticas públicas, todos los procesos. Y el concepto de OPTI no lo abarca. Por eso yo pido fusionar la OPTI con estadística, con gobierno digital y agregar un viceministerio o una subdirección de investigación y desarrollo y más de que en la República Dominicana no existe y no ha existido nunca, porque en el presupuesto no se considera dinero para investigación. No hay presupuesto para investigación. Si cualquiera de los legisladores nuevos que entra al Congreso ahora quiere investigar, tiene que ponerlo de su cuarto, porque no tiene presupuesto para eso. Así, por eso somos pobres, mentalmente pobres. Entonces, mi amigo Armando, creo que con cierto derecho, porque él ha dirigido la OPTI 8 años, entonces reaccionó. Pero no se trata de cuestionar a la OPTI, se trata de que si mi gobierno hubiese tenido una visión de gobierno electrónico de verdad, la OPTI no fuera una oficina del Palacio. Tampoco lo hubiesen puesto al lado República Digital. Hubiesen integrado los 2 capítulos en la misma agenda y ambos capítulos fueran parte de una visión nacional de tecnología gubernamental. Pero no, son parches, capítulos pegados, sin ningún criterio científico, no tiene base filosófica, no tiene base legal. Ninguno de los 2 proyectos no tiene una base legal. Lo mismo que el 911, que debiera estar integrado en un esquema de gobierno electrónico. Y entonces yo les quiero dejar una tarea a mi amigo Armando, con todo respeto personal, porque él sabe que lo estimo. Yo le quiero dejar una tareita. Yo le voy a dar 24 horas a Armando García. No es de que para que se retrate. No es para eso, hermano. Es para que él, si él me dice que en República Dominicana hay gobierno electrónico, yo le voy a dejar una tarea a él. Que nosotros tuviéramos respuesta a esta pregunta si tuviéramos gobierno electrónico. La pregunta número 1. Armando, si tú me respondes lo que te voy a decir, mañana te entrego mi espacio aquí para que lo digas. Además, te puedes llamar hoy o podemos coordinar una entrevista mañana fuera de mi horario de comentario, como tú quieras. 1. ¿Cuántos haitianos hay en República Dominicana? ¿A qué no sabe el gobierno? ¿A qué no sabe? 2. ¿Cuántos de los turistas que han entrado a la República Dominicana en los últimos 10 años han vuelto? ¿Y por qué han vuelto y por qué no han vuelto los otros? Segunda pregunta. Tercera pregunta. ¿Cuál es la demanda de sangre AB negativa, que es la sangre más escasa en la República Dominicana? ¿Y cuántos dominicanos tenemos sangre AB negativa en la República Dominicana? Cuarta pregunta. ¿Cuántos procesados penales hay en Santiago en libertad condicional? Cuarta pregunta. Y quinta pregunta que te voy a hacer. Déjame ver. Bueno, yo creo que podemos... ok. Quinta pregunta, no te voy a hacer más. ¿Por qué un acta de nacimiento, de matrimonio, hay que legalizarla después que la Junta Central Electoral te la entrega? ¿Por qué hay que volverla a legalizar? Si tú me respondes esas 5 preguntas, yo te doy mi espacio. No tienes respuesta para eso. ¿Por qué? Porque no tenemos gobierno electrónico y eso es lo que yo quiero que tengamos. Nosotros tenemos 2 capítulos tecnológicos, la OPTI y el tema de República Digital, que fue un copy-paste de Colombia que hicieron. Ninguno con sustento legal. Son capítulos gubernamentales, presidenciales. Ahora, si tuviéramos una Oficina Nacional de Estadística actualizada del siglo XXI, nosotros pudiéramos darle respuesta hoy mismo a todas esas preguntas. Hoy mismo no, ahora mismo con un clic. Pero la Oficina Nacional de Estadística reproduce los valores culturales de hace 50 años.
Por eso hace un censo cada 10 años. Cuando Google y Facebook te hacen un censo diario, permanente, cada hora. Facebook gestiona más de 2.000 millones de personas. Nosotros gestionamos 10 millones y no sabe, es más, nadie sabe cuántos son. Porque hace 10 años que no nos miden, que no nos cuentan. Entonces, esa Oficina Nacional de Estadística no puede seguir contando, inventariando una sociedad de manera contemplativa cuando los procesos eran lentos y no se movían. Ahora los procesos se mueven todos los días, los procesos sociales. Y tiene que emigrar, escalar la Oficina Nacional de Estadística de una oficina estadística fría a una Oficina Nacional de Estadística activa que gestione data, que levante data, que podamos movernos a una Oficina Nacional de Estadística de Big Data para que podamos separar cuántos haitianos hay, cuántos turistas vuelven y por qué no vuelven. A eso es que yo me refiero con una agenda nacional de tecnología, y por eso le hice la propuesta al gobierno entrante, porque es que tenemos que tener una agenda tecnológica, porque somos un país en vía de desarrollo y tenemos una economía dinámica y nos movemos mucho. Y por último, Julio, mira, otra de lo que dijimos ayer también, algunos medios se hicieron eco a propósito de las reformas que debe venir, que ha de venir en el PLD. Y brevísimamente, ¿qué fue lo que dijimos y por qué lo dijimos? Bueno, lo que dijimos fue que nosotros queremos que en el PLD haya una reforma partidaria transparente, que esa reforma no sea cooptada por los grupos de poder que han acumulado mucho poder y mucho dinero en los últimos 20 años. Es importante dejar que el PLD se exprese libremente, que defina sus nuevas autoridades y sus nuevas líneas de acción y de organización, que se encuentre con la ideología que está plasmada en sus estatutos, que es el bochismo, sin la necesaria cuota de pragmatismo electoral que le inyectaron Leonel y Danilo, pero pero es para volver al poder, no es para volver al poder. Sin el pragmatismo de Leonel, sin el pragmatismo de Leonel y Danilo se vuelve al poder. No es para volver al poder. Julio, ¿qué es lo que yo acabo de decir? O es para volver a los círculos de estudio. Oye, lo que yo acabo de decir, Julio. Yo lo que estoy diciendo es que armonicemos los estatutos, la ideología de Bosch que está plasmada en los estatutos, con la necesaria cuota de pragmatismo que le inyectaron Leonel y Danilo. Eso es lo que yo estoy diciendo. Porque ahora, está bien. Si nosotros hubiésemos tenido armonizado el bochismo con el leonelismo y el danilismo, no se nos producen esos escándalos de corrupción. Porque tú y yo sabemos que Juan Bosch no hubiese caído en el escándalo de Odebrecht. No, tal vez tú y yo sabemos que no hubiese caído. Leonel y Danilo cayeron por el comportamiento balaguerista que tienen. Tal vez incluso no hubiera gobernado Juan Bosch. Sí, porque hubiese tenido la cuota de pragmatismo que yo estoy diciendo. Ahora, de lo que yo estoy seguro es que el comportamiento de la Marcha Verde es un comportamiento bochista. Yo lo reivindico. Porque Juan Bosch fue que hizo los álbumes de la corrupción, como reclamaba la Marcha Verde, por la protesta ante la Junta. Pero además, cuando Juan Bosch terminaba una actividad había que recoger la basura y limpiar el espacio. Eso no era lo que hacía la Marcha Verde. Eso no era lo que hacían los muchachos que protestaban frente a la Junta. Eso es bochismo puro. Y hay que armonizar el bochismo con el pragmatismo electoral para tener un partido fresco, un partido fuerte, un partido que sea aceptado por la sociedad. Eso es lo que yo propongo. Bueno, entonces, por último, y también esto que les sirva de mensaje a las autoridades entrantes, al PRM que ayer se reunió. Después que nosotros perdimos el poder en el 2000, el PLD hizo una reforma interna. Creo que fue un plebiscito. Ese plebiscito, las bases del PLD aprobaron que ningún funcionario público que fuera nombrado en otro gobierno del PLD, en el caso del 2004, cuando volvimos, podía ser miembro del comité político y viceversa. Que ningún miembro del comité político podía ser empleado del gobierno, a menos que fuera electo en un cargo electivo, pero no podía ser designado por decreto.
¿Qué hizo el PLD cuando volvió a ganar las elecciones? En la transición hizo otro plebiscito y cambió eso, para que todos los miembros del CP se convirtieran en empleados de Leonel. Una vez se convirtieron en empleados de Leonel, dejaron de tener autoridad política para cuestionar al presidente porque era el mismo jefe de ellos. No tenían autoridad moral ni política, no tenían independencia de criterio, porque todos se lo debían a Leonel, sobre todo el cargo, el puestecito. Entonces, ¿qué pasó? Empezó a fusionarse el gobierno con el partido y el PLD se quedó mudo y sin autoridad. Bien, bien. Y por eso, con esto termino, Julio, y por eso ustedes ven, pasaron el contrato de la compra de los terrenos de Punta Catalina por debajo de la mesa y el PLD no reaccionó. Le dieron la pensión chatarra a la mujer de Víctor y el PLD no reacciona. Aprobaron por debajo de la mesa el aeropuerto de Bávaro y el PLD no reacciona. Pasa lo de Manuel Rivas y el PLD no reacciona. No reaccionó cuando lo sometieron a la justicia, no reaccionó cuando lo metieron preso, ni reacciona cuando lo van a soltar ahora al echarse la paloma. Entonces, por esas cosas es que necesita el PLD una dirección nueva, con independencia de criterio, que pueda trabajar en equipo, pero también que pueda pensar con cabeza propia y pueda hacer crítica, porque la autocrítica es un valor de los estatutos del PLD que nosotros tenemos que rescatar. Cambio y fuera.